Bueno, soy Eneco Arrondo y voy a presentaros mi proyecto de tesis, Ecología trófica y espacial de un carroñero obligado frente a los cambios en el binomio ungulados silvestres y domésticos. Aquí un poco mi carrera académica, que como no es muy larga tampoco voy a extenderme. Bueno, la tesis se engloba dentro de los cambios que el cambio global está generando en el ecosistema agroganadero mediterráneo. Básicamente se dan dos fenómenos que son paralelos y sinérgicos. Por un lado, el abandono de las técnicas y de las áreas de peor calidad, y por otro lado, la intensificación de las actividades en torno a las áreas más fáciles de trabajar y bueno, más productivas. Estos dos motores de cambio, el abandono y la intensificación, están generando efectos a diferentes escalas. Nosotros vamos a centrarnos en 4. Los cambios paisajísticos, por un lado la reforestación de las zonas abandonadas y por otro lado la desaparición del componente natural de las zonas más intensificadas, el descenso del número de cabezas de ganado que pastan libremente. Como consecuencia de las anteriores, los ungulados silvestres tienen nuevos hábitats y menor competencia y están aumentando sus poblaciones y su distribución. Y como consecuencia de las tres, pues ahí se está produciendo una serie de cambios en la disponibilidad y accesibilidad de la carroña como recurso trófico. Y bueno, si está cambiando la carroña como recurso trófico, es lógico pensar que los principales consumidores de carroña, que son los buitres, aquí los 4 de la región mediterránea europea, pues también van a tener algún tipo de consecuencia de este cambio agroganadero. Entonces, este es un grupo altamente amenazado, como todos sabéis, por una serie de mortandades no naturales, desde las electrocuciones y choques hasta la persecución directa o la intoxicación directa o indirecta. Y bueno, este estatus de conservación tan precario es lo que nos lleva a pensar que es de vital importancia conocer cómo la transformación de los agroecosistemas está afectando la forma en que estas aves buscan comida. Pensamos que esto es importante porque, si bien estas medidas, estas causas de mortandad son más o menos fáciles de corregir y en buena parte se están corrigiendo, los cambios en el uso del suelo y del territorio pues son a una escala temporal mucho más larga y más difíciles de corregir. No es lo mismo corregir unos tendidos que cambiar todo el sistema primario de producción. Bueno, entrando un poco más en detalle en las cuestiones de la tesis, esta va a ser nuestra principal especie de estudio, aunque no la única, el buitre leonado. De entre las 4 que os he presentado antes, es el más abundante y el principal proveedor de servicios ecosistémicos y funciones ecológicas, con lo cual es, de los 4, el mejor modelo de estudio. Y la historia de la tesis empieza en 2014. El hilo conductor va a ser el seguimiento GPS de individuos adultos de buitre leonado, y como os digo, en 2014 tuvimos la posibilidad de marcar con GPS buitre leonado en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, que son unas cuantas sierras. Y bueno, aquel proyecto gira en torno a la relación del buitre leonado con los ungulados silvestres y con el principal aprovechamiento humano de los ungulados silvestres, que es la caza. Y en principio mi tesis iba a girar en torno a eso, solo que en 2015 tuvimos la posibilidad de marcar otros 30 individuos adultos de buitre leonado en el Parque Natural Bardenas Reales de Navarra, y bueno, eso abrió nuevos enfoques, porque si bien en el sur los buitres leonados viven en un entorno con poca densidad de población humana, altas densidades de ungulados silvestres, altas densidades de ungulados domésticos en extensivo. En el norte la situación es completamente al contrario, muchos humanos, pocos ungulados silvestres y la mayoría del ganado en intensivo. Entonces, de la observación a lo largo de 2015-2016 de ambas poblaciones es de lo que salen los 4 objetivos que os contaré más adelante. Los 60 individuos van equipados con dispositivos como este, son GPS, y además del GPS cuentan con tecnología acelerométrica. El acelerómetro va a ser una pieza fundamental dentro de la tesis, así que os voy a explicar un poquito más cómo funciona. Es un dispositivo que mide la aceleración, valga la redundancia, en los 3 ejes del espacio, y a través de la interpretación podemos conocer la posición del animal e inferir el comportamiento que tenía en cada momento. Aquí veis un individuo posado, entonces la línea azul representa el eje horizontal, la línea verde el eje vertical y la línea roja el eje lateral. Entonces, un individuo en reposo,
un individuo comiendo, es este de aquí, ya veis cómo es la señal, otro individuo comiendo que está por aquí, y bueno, este es un individuo volando que no es de mi especie, es de marina, pero no tenemos fotos de buitre leonado volando con GPS, así que he tenido que usar esta. Es un poco el marco general de la tesis, luego se subdivide o se compartimenta en cuatro objetivos / capítulo. El primero de ellos explora cuál es el efecto de los diferentes orígenes de la carroña en la comunidad de carroñeros, en cómo es consumida la carroña, si bien ungulados domésticos o ungulados silvestres. El segundo trata de cuantificar y conocer la distribución de los diferentes recursos de carroña y cómo los explotan los buitres. En el tercero identificamos y evaluamos las condiciones de un hábitat aparentemente seleccionado por los buitres leonados de forma activa. Y el cuarto pues, habla del impacto que las políticas sanitarias tienen en el movimiento de los buitres leonados. Este es el primero de los objetivos. La mayoría de los modelos asumen esta ecuación, y es que un ungulado doméstico es lo mismo que un ungulado silvestre, y que si desaparecen los ungulados domésticos en régimen de extensivo, pues serán sustituidos y reemplazados por los ungulados silvestres. Y lo que viene a decir es que 1 kilo de carroña de muflón pesa lo mismo que 1 kilo de carroña de oveja, ¿no? Supone una cosa así. Sin embargo, la realidad es otra, y es que los ungulados domésticos y silvestres no ocurren, entre otras cosas, no ocurren en el mismo hábitat, tienen diferencias ecológicas, y probablemente la principal es que se dan en hábitats diferentes. Mientras los ungulados domésticos, esto es una oveja, aunque no se vea, lo prometo, los ungulados domésticos, los humanos hemos creado áreas abiertas y sin vegetación arbustiva, todo pradera para que estén en condiciones óptimas, pues aparecen en este tipo de hábitats, mientras que los ungulados silvestres aparecen en zonas más cerradas, arbustivas, arboladas, etc. Entonces, si hay una diferencia en el origen del recurso, es lógico pensar que va a haber una diferencia en la comunidad consumidora, o sea, en la comunidad carroñera. Para testar esta idea, mientras se recogían los datos de GPS, que bueno, cada día tenemos más, pero al principio no había tantos, había que esperar, pues llevamos a cabo un experimento en el Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en el que monitoreamos por fototrampeo 24 carroñas de ungulado doméstico y 24 de ungulado silvestre. Las de ungulado doméstico se dispusieron en la única zona del parque en la que está permitida el uso ganadero, que como veis pues es eso, una pradera enorme, y las de ungulado silvestre se monitorearon en el mismo sitio donde fueron abatidas por los guardas del parque, que son pues, paisajes cerrados como el que veis en la foto. Comparar esto lo que nos permite es evaluar, contrastar los dos extremos del gradiente que hay, desde una pradera abierta hasta un bosque cerrado, que es donde aparecen todo tipo de carroñas, ¿no? Entonces, esto nos permitirá evaluar si verdaderamente una carroña de ungulado silvestre es intercambiable por una carroña de ungulado doméstico. De cada una de las carroñas extrajimos el tiempo que necesitaban para ser descubiertas por los carroñeros, el tiempo que necesitaban para ser consumidas, el número de especies que las visitaban y el número de individuos que comían de esa carroña. Y por último, la proporción de biomasa consumida por cada una de las especies. Y lo que encontramos fue que las carroñas de ungulado doméstico se descubren antes, se consumen antes, son visitadas por más especies y alimentan a un mayor número de individuos. Entrando más en la parte específica, en la parte concreta de cada especie, los carroñeros estrictos o obligados, que son los que de alguna manera nos interesan más, prefirieron visitar las carroñas de ungulado doméstico, pues están más abiertas, son más visibles, son especies que localizan la comida por la vista, en fin. Y los carroñeros obligados consumieron el 90% de la biomasa de ungulado doméstico. La mayor diferencia se aprecia en el principal consumidor de ambas, que mientras que en los ungulados domésticos es el buitre leonado, en los ungulados silvestres es el jabalí. Hay algunas conclusiones preliminares de este trabajo, es que no todas las carroñas de ungulado doméstico y ungulado silvestre son 100% intercambiables, no valen lo mismo. La carroña de ungulado doméstico que aparece en áreas más abiertas se descubre y se consume antes. Los carroñeros obligados prefieren visitar carroñas domésticas, de entre ellos el buitre leonado consume la mayoría de la biomasa, y todo parece apuntar a que los buitres podían verse afectados de manera negativa por el progresivo abandono del medio agroganadero.
Bueno, el segundo objetivo, la premisa de la tesis es que el cambio global va a generar cambios en los recursos tróficos de los buitres, pero sin embargo no tenemos muy claro en qué medida explotan cada uno de los recursos, dónde los explotan y en qué forma lo hacen. Entonces, este capítulo trata de poner luz a eso, a esas sombras. Lo único que tenemos claro es que las tres fuentes principales de carroña son los ungulados silvestres, los ungulados domésticos en régimen de extensivo y los ungulados domésticos en régimen de intensivo. Lo que no sabemos es en qué proporción se consume cada uno de ellos ni dónde tiene lugar ese consumo. Para abordar esta cuestión, lo primero que queremos hacer, o estamos haciendo, es un mapeo de los tres recursos. Aquí tenéis un mapa de la biomasa en régimen de extensivo en toda España y la idea sería pues, repetir este mapa o similares para los tres recursos. Después, localizaremos, gracias a la combinación del GPS y del acelerómetro, dónde han comido los buitres. A cada una de esas comidas asignaremos el tipo más probable de recurso. Aquí me gustaría hacer un inciso y es que para aumentar nuestra precisión o validar la capacidad con la que nosotros podemos predecir que ha comido un animal solo con la posición, realizaremos una pequeña campaña de campo visitando los puntos donde se hayan alimentado los buitres y para ver si es verdad. Si yo digo que esto es un jabalí y voy es un jabalí o un ungulado silvestre y voy es verdad o no, ¿no? Después podremos establecer una jerarquía de importancia del recurso y de las diferentes regiones de la península para la dieta del buitre leonado y como último paso, que tal vez sea demasiado ya, podremos predecir diferentes escenarios futuros. El hábitat que os comentaba antes, que selecciona preferiblemente los buitres leonados, es la dehesa. Como todos sabéis, es un paisaje único en Europa que tiene un alto valor para la biodiversidad y que ahora mismo tiene alguna serie de amenazas, como pueden ser las enfermedades forestales o los cambios de uso, etc. ¿Y por qué decimos que lo selecciona el buitre leonado? Pues bueno, en azul tenéis los vuelos desde enero, los recorridos desde enero hasta la semana pasada de los buitres de la población del norte. Los diferentes tonos son diferentes individuos, y en rojo, los diferentes tonos de rojo son los diferentes individuos de la población del sur desde enero hasta la semana pasada. Eso es el área aproximada del hábitat de dehesa, por lo que parece que la seleccionan, todos acuden ahí. Entonces, que las dos poblaciones tan diferentes recorran cientos de kilómetros ambas para acudir a un mismo hábitat, que no es su zona habitual de campeo, pues nos hace pensar que el forrajeo en dehesas conlleva algún tipo de ventajas para los buitres leonados. Si realmente existen ventajas, podemos detectarlo de dos maneras: o bien una disminución del gasto energético a la hora de buscar y proveerse de comida, o bien una mayor probabilidad de alimentación. Si lo que ocurre es lo primero, pues los buitres volarán menos diariamente, pasarán menos tiempo volando diariamente, o bien la energía que pierden a la hora de pelearse en torno a la comida, en torno a la carroña, pues será menor. Y si lo que pasa es lo segundo, pues simplemente dentro de la dehesa veremos más eventos de alimentación que que en las zonas de residencia. Y el último capítulo es el papel que juega la legislación en el movimiento de los buitres. Como todos sabéis, durante la crisis de las vacas locas se prohibió en Europa el abandono de carroña en el campo. Debía ser recogida, incinerada, enterrada, etcétera, destruida. Todo esto llevó una serie de consecuencias ecológicas que, por suerte, entre 2009 y 2011 que se levantó la prohibición, están empezando a desaparecer, pero esta legislación nueva, la nueva normativa, no es de obligado cumplimiento. Entonces, una paradoja es que países vecinos como España y Portugal, España permite el abandono de carroña, mientras que Portugal no. Esto crea una frontera ecológica paralela a la frontera política en lo que debería ser un hábitat continuo, que es la península ibérica. Así, a un lado de la frontera se abandona la carroña en el campo y en otro sigue siendo recogida e incinerada. Y bueno, para ver cómo esto afecta al movimiento de los buitres leonados, o si afecta al movimiento de los buitres leonados, no solo contamos con los 60 pájaros que ya os he comentado antes, sino que hemos conseguido la información de 11 buitres negros, que es otra especie, otra población, que fueron marcados en el Parque de Cabañeros. Lo que hicimos para testarlo es establecer 5 franjas de 10 kilómetros a cada lado de la frontera, y en cada una de ellas contamos el número de individuos, el número de posiciones posados, el número de posiciones en vuelo y el número de eventos de alimentación. La imagen es esta, es bastante clara, yo creo. A la izquierda las dos poblaciones de buitre leonado, en azul la del norte, en rojo la del sur, y a la derecha en verde
los buitres negros. El efecto de la frontera es bastante visual, pero por si acaso aquí está en más detalle. Arriba las posiciones en vuelo a la izquierda del leonado y a la derecha del negro, y abajo posado del leonado y del negro, y cada una de las bandas. Y se ve como según se adentran en Portugal el número decrece hasta cero, de hecho. Esto puede parecer una curiosidad, una cosa paradójica que no lleva a ningún lado, pero tiene consecuencias de conservación de fondo. Una de ellas, la legislación restrictiva, las legislaciones sanitarias restrictivas, reducen drásticamente la cantidad de carroña en el campo hasta el punto de ser capaces de condicionar la búsqueda de alimento por parte de los buitres. Legislaciones desiguales en países vecinos entrañan un riesgo para la conservación de especies con altas capacidades de movimiento, porque aquí estamos hablando de que desaparece una parte del hábitat de forrajeo, pero podríamos estar hablando, por ejemplo, de corrección de tendidos eléctricos, y en una parte de uno de los países estar corrigiéndose y en el otro no, eso qué conllevaría, ¿no? Y por último, la conservación de los grandes carroñeros, que están altamente amenazados, como os he explicado antes, pues necesita el entendimiento transnacional. Y por último, este es un pequeño cronograma de cómo va la tesis hasta ahora, que bueno, en algunas partes está más avanzada que otra, como es lógico, y nada más. Muchas gracias.